Hola a todos, muy buenas noches, buenas tardes, dependiendo desde dónde estás conectado con nosotros. Soy Raiza Castillo y estamos ya en otra entrega de nuestras masterclass de todos los miércoles, donde compartimos con diferentes colaboradores internacionales que siempre nos aportan nuevos conocimientos, herramientas y temas súper interesantes para nuestro desarrollo personal y profesional. Me presento un poquito más para las personas que no me conocen. Soy Raiza Castillo, soy madre, esposa, amiga, soy ingeniera industrial de profesión. Trabajo en República Dominicana a través de Adopen ONG como coordinadora de capacitación. Soy la cofundadora de MOR Latinoamérica. También soy miembro activo del GSL Network y facilitadora en algunos temas a través de la institución. Como habíamos compartido en nuestras redes sociales, el tema de hoy es liderazgo femenino transformando los negocios, a cargo de nuestra querida invitada María Isabela Muñoz de Colombia, quien estará con nosotros ya en breves segundos. Parte de la información que vamos a compartir en este masterclass es cómo crecer en los negocios dominados por hombres, y muchos otros puntos más de sumo interés. Saludos a todas las personas que están entrando desde Santiago, a Bárbara, desde Venezuela, bienvenida. También veo a Jenny también desde Venezuela, gracias por estar aquí. Para que conozcamos un poquito más de nuestra invitada, de María Isabela. Ella es socia de Mass Equity Partners en Colombia, es promotora de la industria de Para los que no conocen a MOR y están compartiendo hoy por primera vez, MOR es un proyecto social y digital ya validado como ONG educativa que involucra hombres y mujeres para la equidad de género a través de la capacitación. Nuestras siglas significan M de mindfulness, O de oportunidades, R de resiliencia y E de equidad. Aquí están todas nuestras redes sociales y plataformas donde pueden encontrarnos y seguirnos. El objetivo de cada una de estas masterclass y actividades que realizamos es que puedan aprender y que estos conocimientos ustedes puedan aplicarlo y compartirlo con los demás y así todos podamos crecer juntos. Siempre agradecemos a las instituciones colaboradoras en cada una de estas entregas, a Adopen ONG aquí en República Dominicana y también al GSL Network desde Estados Unidos. Algo importante de nuestros talleres y masterclass es que, aunque son gratuitos, tenemos la oportunidad de optar por el certificado de participación que siempre al finalizar las ponencias ponemos aquí y compartimos por si les interesa tener su validación de esta actividad a la que han participado. Solamente deben ingresar al link que compartimos en pantalla y poner sus datos y pagar con su tarjeta de crédito o de débito $5.99 o su equivalente en su moneda local. Entonces vamos ahora a dar paso a la presentación y darle la bienvenida formal a nuestra querida expositora e invitada de este día,
Así que bienvenida, María Isabela. Muchísimas gracias por estar aquí y compartir parte de tu gran conocimiento con nosotros. Ahora estaré en silencio para que María Isabela pueda compartir y empezar su ponencia. Gracias, Isabela, y bienvenida. Gracias, Raiza. Una feliz noche para ti, para todas aquellas y aquellos que nos acompañen hoy en esta noche. Sé que para muchas ya es tarde. Trataré de hacer una charla divertida y sobre todo una charla que las pueda inspirar y les pueda dar herramientas para poder reflexionar desde sus posiciones como emprendedoras y como mujeres líderes en los sectores en donde se desarrollen y puedan de verdad contribuir a la transformación de sus negocios, a la transformación de las vidas de las personas que trabajan con ustedes y sobre todo a la transformación de los países en donde cada una de ustedes tiene operando sus negocios. Esta es una breve introducción de quién soy yo. Les voy a contar más adelante pues un poquito el resumen de lo que ha sido mi carrera profesional. Esto se los guardo y se los dejo simplemente como una reseña. Ya más adelante les voy a contar un poquito, pues, cuál ha sido esa historia de vida y por qué empezar desde mi historia de vida. Y es un poco porque creo que la parte de uno lograr transformar los negocios nace de uno poder transformarse uno mismo y de creer en la capacidad que tenemos como mujeres, que tenemos como líderes, de poder escalar los negocios, de poder tocar aquello que esté cerca de nosotros para darle una vuelta, una innovación, y a eso es lo que yo llamo transformación. Mi historia arranca, yo soy de Colombia. Colombia es un país absolutamente espectacular, pero un país que a pesar de tener muchas ciudades, tiene la mayor parte del desarrollo concentrado en Bogotá, que es su capital, y muy seguramente muchas de ustedes en los países en donde nos están escuchando tengan un comportamiento similar al de Colombia. Yo nací en una ciudad muy pequeña al sur del país que se llama Popayán, y como toda ciudad pequeña, claramente los recursos que uno tiene son limitados, y me refiero mucho a la parte educativa y a la parte laboral. Pero a pesar de eso, desde muy chiquita, siempre tuve, digamos que la capacidad de soñar en grande y poder imaginar que independientemente de donde uno provenga, independientemente de la educación que uno reciba, uno es capaz de transformar todo aquello que se propone. Entonces, esta soy yo. Desde muy chiquita tuve claro que no importa la actividad que yo hiciera en mi temprana edad, quería ir un poco más allá y dar un poco más allá de lo que uno veía que era algo como bailar ballet, algo como estar en un desfile de modas, algo como tocar piano, algo como ser nadadora profesional, porque lo fui desde mi niñez. Entonces, desde esas actividades que uno logre forjar en sus hijos, en la gente pequeña que uno tiene a su alrededor, va a ser absolutamente importante y crucial en el desarrollo profesional que viene hacia adelante, porque uno va a forjar en esas personas y en esas personalidades una cantidad de cualidades, una cantidad de, es como meter dentro de ese ADN todas las fortalezas que uno necesita para poder avanzar como profesional y como persona en el mundo laboral y en el mundo personal igualmente. Entonces hay que tener muy claro que todo aquello que hagamos cuando seamos unas personas pequeñas, cuando seamos unos niños y todo aquello que forjemos en ellos, todos esos sueños, si les logramos meter que uno puede soñar en grande, esos sueños van a poder transformarse en visiones y en realidades en la medida que las personas logren avanzar en sus carreras y en sus vidas. Esta es mi ciudad, la que les menciono, es una ciudad pues muy pequeña, y ahí entendí que a pesar de uno no venir de Harvard, de a pesar de uno no tener la posibilidad de ir a Stanford o de ir a estas grandes universidades en donde uno tiene referente y es como la aspiración de un profesional, uno tiene la capacidad de poder influenciar su entorno de una manera diferente. Pero para poder hacerlo, uno tiene que entender que uno tiene que ser diferente, que uno tiene que ser diferente a todos los que están haciendo el mismo patrón, a todos los que están haciendo, digamos que el comportamiento de la misma cultura, los patrones de comportamiento. Uno tiene que tratar de, como dice el refrán, es como think out of the box. ¿Cómo pensamos por fuera de esos parámetros que se nos imponen como educación, como familia, como sociedad? Entonces, un poco yo me cuestionaba desde chiquita, es cómo lograr poder ser diferente,
porque en la medida que uno sea diferente, uno se vuelve irreemplazable en lo que uno haga. Entonces aquí les pongo una foto mía cuando era, bueno, no tan chiquita, yo creo que ya tenía como unos 12 años, pero esta fue una etapa de mi vida bien importante porque me permitió entrar en el mundo competitivo del deporte. Y creo que a las que son mamás acá, les recomiendo mucho que sus hijos escojan cualquiera que sea la actividad, no importa que sea cultural, no importa que sea deportiva, no importa que sea intelectual, pero creo que es muy importante uno tratar de apoyar a esos talentos pequeños a desarrollar la capacidad de tener disciplina, de poder competir, de entender el trabajo en equipo, de entender acá en mi edad, y recuerdo mucho que en mi ciudad en este momento ya todo el mundo empezaba a salir a la calle, a ir a fiestas, a empezar uno a tomar trago, y obviamente para mí era un momento como súper crucial en mi vida y era escoger entre dedicarme a nadar y tratar de mejorar mis tiempos y poder lograr ser selección Colombia, lograr un mundial de natación. Entonces, eran muchos sacrificios que para mi edad eran complejos y era una decisión, creo que en su momento madura, de poder decir si era el camino de los amigos y demás, o si era el camino de la disciplina y el deporte. Afortunadamente, mi fortaleza fue enfocarme y encaminarme hacia eso, y eso me sirvió muchísimo para poder construir más adelante unos mantras que me han guiado y me han orientado mucho en lo que ha sido mi vida. Creo que el primero es la pasión. ¿Y por qué la pasión? Porque yo creo que al final en la vida uno puede trabajar, uno puede escoger hacer cualquier cosa que se proponga, pero es que es muy difícil hacer algo que a uno no le guste. Yo creo que en la medida que uno haga las cosas con pasión, las cosas fluyen, las cosas toman otro norte, las cosas toman otra dimensión. Entonces yo creo que cuando uno trabaja en algo por pasión, ese algo se vuelve más poderoso. Segundo es la disciplina. Esto de ser emprendedor es muy difícil. Y de verdad que admiro a todas los que nos están escuchando que sean emprendedores, porque es que emprender es una disciplina. Y es una disciplina constante porque uno cae y vuelve y se levanta. Aprende y vuelve y se reinventa. Tiene que pivotear en los negocios, y para eso se necesita una disciplina y una dedicación y un convencimiento en que esa pasión que uno tiene y que quiere lograr solo se logra si uno tiene disciplina. Porque de lo contrario vamos a ser más lentos, vamos a ser más desorganizados y de pronto nos va a tomar más tiempo llegar a nuestro objetivo que el que puede tener una persona que tiene metódicamente y que es disciplinada en lograr ese objetivo. Tercero es la constancia. Muchas veces uno desfallece, es que es difícil porque no encuentra la plata, porque no encuentra los socios, porque se cansa, porque se abruma, más ahora con este COVID, y de pronto las que sean mamás aún sentirán ese agobio mucho más con esta situación del COVID, porque entonces ahora somos las mamás perfectas. Bueno, yo no soy mamá, pero a las que son mamás, las mamás perfectas, las esposas perfectas, las hijas perfectas, las profesionales perfectas, ahora las amas de casa perfectas, las cocineras perfectas, ¿y a quién no le cansa todo eso? Entonces yo creo que uno tiene que tratar de buscar esa constancia en aquellas cosas que en realidad le van a generar a uno el valor y el diferencial en busca de esa pasión que uno defina o ese propósito. Más adelante hablaremos del propósito, perdón. Luego creo que la dedicación también es importante y tiene que ver mucho con la disciplina. Uno tiene que dedicarse y tiene que ser dedicado de una manera bastante integral, porque dedicarse no simplemente significa darle algo, sino que dedicarse significa darle algo conscientes de lo que están haciendo, de manera que eso les permita empezar a transformar y a reinventar y lograr que esa dedicación tenga un foco y un propósito específico. El autocontrol. Creo que es importantísimo, y eso sí que nos cuesta a las mujeres, porque somos muy emocionales. Entonces, claro, siempre somos las gritonas, las que se desesperan primero, las que lloran primero, las que están inconformes primero, que está bien al final, eso es nuestro género, y como mujeres eso también nos sirve para muchas otras cosas y nos sirve como herramientas en otros escenarios, pero creo que el autocontrol es algo que tenemos que desarrollar y tratar de trabajarle con disciplina, porque no es algo que se da de la noche a la mañana, y el autocontrol también lo relaciono mucho con la inteligencia emocional, que no solo necesitan las mujeres, sino también los hombres en toda la toma de decisiones estratégicas en los negocios. Entonces yo creo que el autocontrol es un tema que es como el deporte, que hay que practicarlo
para poder llegar como a esa tranquilidad y esa estabilidad, que eso nos va a permitir tener influencia en todos los aspectos de nuestra vida, en las personas que estén a nuestro alrededor. Y por último, creo que otra mantra importantísimo es el liderazgo. Cuando uno decide ser emprendedor, pues es que uno es el que toma la decisión, uno es el que se avienta al agua, uno es el que decide sufrir, porque es que emprender es muy difícil, pero uno al final es el que toma la batuta y decide qué hacer, cómo hacer y hacia dónde ir. Y ese liderazgo nos lleva a que detrás de nosotros van a haber equipos, van a haber proveedores, van a haber inversionistas, y nosotros somos los que tenemos que tratar de tener esa visión y ese norte para poder jalar ese barco que viene detrás de nosotros. Entonces yo creo que el liderazgo es algo absolutamente importante para todas las personas que busquen emprender, y lo mismo creo que todo esto aplica igual en paralelo a la vida personal de todos, porque en la medida que nosotros lideremos cambios, los cambios ocurren. No podemos quedarnos sentados esperando a que nuestro emprendimiento crezca o esperando a que llegue el inversionista que nos va a dar los millones de dólares si nosotros no tenemos el liderazgo de ir a buscar esas soluciones, de ir a buscar esos inversionistas, de ir a resolver los problemas que se nos presenten en nuestros emprendimientos. Entonces creo que estos mantras a mí personalmente me han servido mucho para poder sortear y navegar todos esos momentos de mi vida en mi carrera profesional y en mi vida personal. Quiero contarles un poquito cómo ha sido esa evolución como persona en la vida profesional, porque hoy que miro para atrás digo como, pucha, pareciera que esto fue una casualidad y que como que meditadamente definí los lugares en donde estar en el momento preciso, y no fue tan así, pero creo que en medio de ese flujo de lo que me permitió la vida hacer, estaban muy los mantras que les acabo de decir, y sobre todo el propósito que yo tenía. La vida me fue poniendo esos retos en mi vida profesional. Yo arranqué desde muy joven a trabajar. Yo estaba en la universidad estudiando ingeniería industrial cuando en séptimo semestre apliqué a un programa de becas y fui elegida por mi promedio en un banco comercial que se llama Da Vivienda en Colombia. Es un banco que es bien importante, y mi sueño era ser trader, porque en ese momento de mi vida el mercado de capitales todavía era muy pequeño, muy incipiente, y parte de mi filosofía en ese momento es como, yo quisiera ser trader para poder lograr desarrollar que este mercado de capitales le permita a las empresas del país poder crecer. Ingenuamente, y creo que ahí tenía 20 años, cuando me lo grabé y dije, ese tiene que ser mi propósito en este primer escalón de mi vida profesional. Tuve la fortuna ahí de participar en muchos proyectos, fui líder siempre, y siempre me ofrecía a hacer los proyectos nuevos, a tratar de meter tecnología en los procesos que estábamos tradicionalmente haciendo de muchos años. Ustedes saben, la banca es muy tradicional, entonces tratar de romper esos paradigmas, y fue una experiencia muy interesante. Y después de ahí decidirme a estructurar negocios a Deceval, que es una empresa que es el custodio de valores en el país, muy enmarcado en mi propósito de cambiar el mercado de capitales y de transformar la forma en que las empresas se financiaban en el país. Ahí aprendí del mundo de los fondos de capital privado, tuve la fortuna de viajar a varios países, ver que en otros países más desarrollados que los nuestros se hacían cosas diferentes, y luego volver a mi país y decir como, wow, nosotros estamos haciendo las cosas demasiado prehistórico, ¿por qué no aprendemos de los otros y venimos e incorporamos esas prácticas al mercado local? Y esto no era rocket science, esto no era traer la tecnología robótica, sino simplemente tratar de ser muy astuto en identificar otros desarrollos en otras partes que de pronto nuestras comunidades, nuestros negocios, nuestras ciudades no tenían, para poderlos implementar. Entonces vayan atando ahí los cabos de lo que les voy contando. Luego me voy al gobierno a desarrollar todo un ecosistema de financiación en mi país, y fue trabajar de la mano del Banco de Desarrollo Bancoldex de Colombia, tratando de crear todo el marco normativo para desarrollar la industria de fondos de capital privado, que para quienes no conozcan, los fondos de capital privado son unos vehículos de inversión a través de los cuales se captan recursos de inversionistas, en su mayoría institucionales, como fondos de pensiones, compañías aseguradoras, bancos de desarrollo, entre otros, para invertir en empresas que necesitan capital para poder crecer de una manera acelerada. Entonces aquí me tocó arrancar de ceros, y yo creo que en el fondo de mi corazón yo soy una emprendedora, porque siempre me ha tocado arrancar de ceros en todos los lugares donde he estado proyectos, a pesar de no haber sido con mi plata.
ojalá en un futuro cercano sea con mis recursos, pero siempre me ha tocado emprender con plata de corporativos y después de ahí me fui porque dije, ya entendí lo que es el mercado de capitales, ya entendí lo que son estas estructuras, pero ahora no entiendo es por qué las empresas no logran llegar a estos mecanismos de financiación y qué es lo que le hace falta a un emprendedor para acceder a este capital inteligente. Entonces me fui a trabajar en una consultoría de emprendimiento, ayudándoles a las empresas a poder estructurar sus negocios, a poder prepararse de una manera idónea para ir a tocar las puertas de los inversionistas. Ahí estuve un tiempo en Endeavor, una consultora internacional, y luego me llamaron para formar de ceros el gremio de los fondos de capital privado en Colombia, o sea, otro emprendimiento de ceros. Arranqué sola en mi casa con una caja de cartón. Nunca había estado en un gremio y eso es, acá era muy chistoso porque cuando yo llegaba a las reuniones, yo tenía 32 años y yo llegaba a las reuniones gremiales en mi país y era como tan linda, ¿quién llegó tú? ¿Dónde trabajas? ¿Tú eres la analista de quién? Y yo decía, no, yo soy la directora de la asociación. Y la gente no creía que yo era la directora porque era muy pequeña, porque era una mujer y porque claramente no tenía las canas que tenían mis pares en los gremios, que tenían ya muchos años de experiencia, pero pues lastimosamente o afortunadamente esta industria era muy joven y tuve la fortuna de liderarla desde cero en esta entidad. Entonces, ahí nos tocó desarrollar todo lo que es el ecosistema de inversión en Colombia, tanto para los emprendimientos como las empresas más grandes, abarcando proyectos de infraestructura, inmobiliarios, de energía, etcétera. Y de ahí decidí que creo que ya había aprendido la curva suficiente para poder dar el salto a irme al apasionante mundo de la inversión, siguiendo en los fondos de capital privado. Y ahora soy felizmente la única mujer socia de una firma de capital privado en mi país y creería yo que de las pocas mujeres socias de una firma de capital privado en Latinoamérica. Y lo que hacemos nosotros es invertir en compañías para ayudar a transformar sus negocios, a inyectarles gobierno corporativo, a volverlas con una estrategia agresiva de crecimiento, a poder crecer a través de internacionalizaciones, a través de inyectarle conocimiento de administración experta para que los negocios crezcan de una manera estructurada. Entonces, esa es un poco como la historia de lo que soy yo y creo que al final todo eso ha fluido porque tuve siempre un propósito claro, que era poder transformar el ecosistema del mercado de capitales para que las compañías pudieran acceder a capital fresco. Entonces, creo que eso es bien importante porque al final, sí, uno de pronto se cuestiona mucho, pero ¿cuál es mi propósito? Y creo que a algunas personas de pronto se les da más temprano que tarde, pero traten siempre de pensar ustedes por qué hacen las cosas. O sea, ¿qué las apasiona? Y eso que las apasiona es cuál es ese propósito de hacer lo que están haciendo. Entonces, creo que eso es súper importante para poder avanzar en sus vidas. Claramente van a haber momentos difíciles, van a haber momentos que uno se cae y le toque volver a levantarse, va a haber momentos en que uno pierda la fe, va a haber momentos en que a uno la gente le diga como usted no es capaz de hacer eso, ¿para qué se va a arriesgar a hacer esa cosa si usted no es capaz? Pero creo que al final de todo es que tenemos que estar convencidos de que somos capaces de hacer lo que queramos, somos capaces de hacer lo que nos propongamos y tenemos que alinear nuestra mente para poder encontrar ese propósito y que ese propósito nos lleve a ese camino de transformación. Esta es un poco como mi vida, ahí van a ver unas fotos y es pues claramente evidente que siempre es la única mujer que está en las mesas de negociación y es la única mujer que está en los foros y es la única mujer que está hablando, pero creo que es parte del cambio que tenemos que surtir como sociedad, es parte del cambio que tenemos que surtir como sectores. Hay unos sectores que son mucho más dominantes en términos de hombres, de la presencia de hombres que otros como el mío, que es el sector financiero y en particular el segmento de los fondos de capital privado. Entonces, ese es un poco como lo que había sido mi historia cuando de repente todo cambia. Llega el COVID, el mundo se paraliza, el propósito de pronto como que uno dice, Dios, ¿y ahora a dónde vamos a coger? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a poder salir adelante de esta crisis tan compleja que tenemos como sociedad? Nuestra vida cambió en absoluto. Más de 107 millones contagiados en el mundo, todos encerrados en la casa, las oficinas cerradas, los negocios cerrados.
Entonces creo que esto fue como un alto en el camino que nos hizo entender que todo se transforma, que nada es estático en la vida y que esa transformación y que este momento como que nos sacudió a todos, tanto los pequeños empresarios como los grandes empresarios, los mismos gobiernos, los mismos espíritus nuestros, las almas se tuvieron que transformar para poder sobrevivir a una coyuntura como esta. Y es cuando empezamos a entender que las transformaciones de los negocios se dan desde pequeñas cosas. Por ejemplo, aprendimos en las compañías, claro, la caja, que es la liquidez de la compañía, pues obvio, siempre ha sido importante. Pero nunca fue tan importante en esta crisis porque es que si tú no tenías un billete para sacar y para pagar la nómina, pues no tenías gente. Si no tenías en caja un billete para poder pagarle a los proveedores, pues no tenías materia prima para poder procesar. Entonces eso nos hizo reflexionar mucho y esto, por favor, los que son emprendedores, guárdenselo y es que hay que cuidar la caja de las compañías como el activo más preciado en estos momentos de coyuntura. Fuimos estratégicos en tomar decisiones de liquidez. Entonces era como, ¿de dónde cortamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo logramos tejer otra vez una red más pequeña, mucho más cohesionada, que con poco pudiéramos seguir haciendo lo que estábamos haciendo en términos de operaciones de cada una de las empresas que manejábamos? Aprendimos que con menos podemos hacer más. Ejemplo de esto es, ¿quién se imaginó en la vida? Pues yo no sé ustedes, pero a mí me han tocado jefes que nunca jamás creyeron en el teletrabajo. Y muchas empresas lo que les pasó es como que como nunca creyeron en el teletrabajo y en la tecnología, ¡boom! Llega el COVID, no tenían en la nube la información, no tenían sistemas para conectividad, no tenían cómo hablar con sus equipos. Entonces yo creo que todo eso nos hizo transformar y poder cortar gastos que pensamos que nunca iban a ser factibles y posibles cortar, como por ejemplo tener una oficina de N 1000 metros cuadrados, como por ejemplo tener un montón de gente que de pronto no era productiva, pero uno la tenía sentada en el puesto y uno pensaba que trabajaba. Uno pensaba que hacer negocios requería que uno tenía que tomar un vuelo y estar una semana visitando a un cliente. Ahora se hace una llamada en media hora. Aprendimos también a manejar inventarios. Muchas veces las empresas tenían inventarios y sí tenían un manejo logístico del control de inventarios, pero nunca fue tan relevante tener parqueada mercancía en una bodega, porque la bodega costaba, porque tenerlo parqueado costaba, porque la volatilidad de los precios costaba. Entonces, ¿cómo lográbamos maximizar el producto terminado a través de promociones, a través de rotaciones, a través de combos, a través de N mil estrategias que nos permitiera robustecer todo el proceso logístico y también la compra de insumos? Porque claro, todo empezó a escasear, entonces todo empezó a subir de precio, entonces eso fue otro tema pues bien importante que aprendimos a manejar. Hemos tenido también quienes tengan exposiciones a monedas que hacer una gimnasia olímpica en temas de fluctuaciones de nuestras monedas. La mayoría de las monedas en Latinoamérica se han depreciado y al depreciarse las monedas, pues eso que implica que hay una afectación en nuestros estados financieros. Entonces tuvimos que aprender también a manejar coberturas cambiarias, a manejar opciones que protegieran lo poco que quedaba en la empresa para poder que estos impactos y estas fluctuaciones de las monedas no nos afectaran. Fortalecimos protocolos de seguridad y creo que más que nunca nos empezamos a preocupar por la gente, porque al final el tema de pronto era relajado, porque los temas de seguridad y salud en el trabajo como que al final son tediosos y si uno no tiene una persona de recursos humanos como que no le para muchas bolas, pero ahora cada vez más son importantes y es todos los instrumentos, las herramientas, los mecanismos, los sistemas que tengas para que la gente esté protegida. Fue un momento también clave para repensar nuestros negocios y reestructurarnos. Fue un negocio, como les decía, en donde hay veces hay organizaciones que tenían unas estructuras absolutamente pesadas, innecesarias e ineficientes. Y esto al final puede sonar muy capitalista, pero muchas empresas tuvieron que sacar personas lastimosamente, pero muchas empresas se dieron cuenta de que había mucha gente que no era necesaria y que hacía improductivos y poco rentables los negocios. Nos enfocamos en los procesos esenciales. Entonces, hay veces también hacíamos como 80,000 procesos y 80,000 cosas y perdíamos el foco porque todo funcionaba. Entonces, como funcionaba, como que no estábamos tan enfocados en de verdad darle prioridad a lo importante en una compañía. Cuidamos la cartera.
Y esto sí que ha sido un aprendizaje enorme porque al final uno piensa que cuando hay una crisis, pues es evidente que la gente no va a pagar o se va a demorar más en pagar porque también está en crisis. Entonces ahí yo creo que tuvimos que ser más que nunca flexibles y cooperar y co-crear con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Tuvimos que ayudarnos mutuamente a dar más plazos, a bajar tasas. Dependiendo del negocio, pues hay un montón de cosas que cambiaron, pero en medio de la coyuntura esto fue un acto, digamos, muy, muy bonito y muy interesante de colaboración y co-creación. Y obviamente robustecimos, yo creo que más que nunca, las capacidades de negociación de nuestros equipos, porque es que nos tocó negociar arriendos, nos tocó negociar con los bancos, nos tocó negociar con los proveedores, nos tocó negociar con los clientes. Entonces yo creo que hicimos una curva de aprendizaje absolutamente espectacular en metodologías y negociación, incluso con nuestra propia gente, porque tuvimos que suspender gente, porque tuvimos que ayudarle a esa gente suspendida con formas para que por lo menos pudieran sobrevivir, con subsidios. Tuvimos que incluso negociar, muchas de nuestras compañías incluso nos tocó renegociar salarios para poder ser viablemente o sosteniblemente operativos en los meses de crisis. Entonces creo que eso fue un aprendizaje bien importante. Pero creo que una de las cosas más bonitas y más especiales de esta crisis es que muchas compañías, las que lo hacían lo reiteraron y las que no, creo que tuvieron un profundo análisis de entender que lo más importante en una organización son las personas. Son las personas, son las personas y son las personas. ¿Por qué? Porque al final, si nosotros tenemos un propósito y ese propósito lo compartimos con toda la gente que está atrás, esa gente que está atrás de nosotros va a vibrar hacia la misma dirección que nuestros negocios vayan. Entonces, hubo gente que se le tuvo que bajar el salario. ¿Y ustedes creen que la gente se fue? La gente seguía comprometida porque estábamos todos pedaleando hacia un mismo propósito y hacia una misma visión como compañía. Entonces, yo creo que esto es bien importante porque nos demostró que necesitamos no solo que nosotros seamos líderes, sino que la gente que trabaja con nosotros sea líder, que sea proactiva, que sea propositiva. La gente que iba ahí, como ahí navegando y que no aportaba mucho, estoy segura que esa gente en medio de la tormenta tuvo que salir del barco. Entonces creo que esto es bien importante porque tenemos que empoderar a nuestra gente, porque tenemos que darle prioridad a nuestra gente. Y eso creo que fue una de las enseñanzas más bonitas que nos ha dejado por lo menos el tema de la pandemia. Y volviendo un poco al propósito, es que el propósito no solo tiene que venir de algo personal, sino que el propósito de la transformación de los negocios tiene que venir desde la alta gerencia y desde su junta directiva. Nosotros tenemos que tener la capacidad de construir con esas juntas directivas todo lo que tiene que ver con una narrativa y una filosofía empresarial que mueva a toda la gente, no importa que sea la señora de los tintos, no importa que sea el analista, no importa que sea el gerente, el director, el profesional, no importa la categoría de su cargo, todos tenemos que tener una narrativa al norte hacia donde vamos a llegar como compañía. Nosotros tenemos que volverlo eso luego a adueñarnos de esa narrativa y poder establecer eso en un tema que nos permita tomar acciones concretas para poder llegar hacia ese norte. Y eso es súper importante que venga de la junta directiva. Luego tenemos que poder tener unos compromisos de toda esa gente, o sea, tener la capacidad de poder tener esos objetivos de una manera clara, de una manera transparente, de una manera medible, de una forma trazable en el tiempo, que eso es lo que nos permite a nosotros permear absolutamente todo el ADN de la organización. Tenemos que siempre estar reforzando ese propósito en todas las decisiones que tomemos como compañías. No importa que sean pequeñas, no importa que sean grandes, pero acuérdense que siempre tiene que ir buscando ese propósito común para la compañía. Y eso claramente tiene que ser del management, tiene que estar en la cultura, tiene que estar en la parte de recursos humanos. Y finalmente eso es lo que nos va a permitir a nosotros llevar la organización a demostrar metas tangibles en la búsqueda de ese propósito de transformación de nuestros negocios. Y hay algo muy importante que lo vamos a ver más adelante, pero es que otra de las cosas que a mí me alegra demasiado de la crisis del COVID es que cada vez más las compañías ya no hacen y crean modelos de negocio
simplemente por un puro capitalismo de ser rentables y ganar dinero, sino que cada vez más las compañías crean negocios con ese propósito y ese propósito encaminado a temas de preservar nuestra sociedad, preservar lo ambiental y preservar lo social, incluido el tema de género. Entonces es como que el mundo, por alguna razón, y este golpe tan fuerte que tuvimos que vivir, nos hizo pensar que hay muchas cosas más importantes que simplemente generar plata y que hoy en día el consumidor, eso, si un producto o un servicio no lo ofrece, creo que va a estar cada vez más lejos de su lista de opciones y alternativas. Un producto que no sea amigable con el medio ambiente es cuestionable, sobre todo por las nuevas generaciones. Un producto que tenga trabajo infantil, seguramente la gente ya no lo va a comprar. Un producto que sea una empresa que tenga fama negativa por discriminar a las mujeres, seguramente la gente no lo va a consumir. Un producto que contamine el medio ambiente, como un aerosol, la gente seguro no lo va a comprar. Entonces, eso volcó también, y para los que son emprendedores, aquí ya les empiezo como a dar ideas y a dar como esos tips de hacia dónde está llevándonos el mercado y hacia dónde los consumidores quieren que ustedes le ofrezcan un producto o un servicio conforme a esta nueva forma de vivir. Entonces, he leído bastante sobre la crisis y sobre lo que viene en términos de tendencias, y este estudio me gustó mucho y les quiero compartir algunas de las cosas que más me han inspirado de esto, y es que son las tendencias hacia las cuales el consumo nos está llevando en este 2021. ¿Y por qué se las quiero compartir? Porque yo creo que al final esto ojalá les genere una reflexión en decir como, Dios mío, esto que yo estoy haciendo en realidad es lo que el mercado quiere consumir, es lo que la gente está esperando de mi emprendimiento y de mi compañía. Muchas veces los emprendimientos caen en un error, y es que muchas veces como latinos somos demasiado superficiales en nuestros análisis. Entonces, al final del día, es como uno logra entender que el mercado es el que nos dicta las tendencias de consumo. Muchas veces uno es apasionado, que se los mencioné mucho, pero uno tiene que ser apasionado con foco, porque hay veces lo que nos pasa es que por ser muy apasionados, hacemos y decimos, no sé, vamos a crear lo que sea, la mano robótica, pero resulta que el mercado no quiere la mano robótica y uno pensando que es que el mercado quiere. Entonces, muchas veces, y esto es un tip que siempre doy en mis conferencias cuando hablo de los mecanismos de financiación y ver cómo lograr cautivar a ese inversionista, es que tengan mucho cuidado con medir el mercado antes de sacar un producto o un servicio al aire, ¿no? Ponerlo en vivo, porque ahí es donde muchas veces más se cometen los errores, porque no dimensionamos el apetito del mercado y porque no dimensionamos la capacidad de crecer en un mercado, porque nunca lo definimos. Entonces pensamos como locos sacar algo y nunca dijimos, ¿esto a quién va dirigido? A mujeres, a hombres, a niños, a todos, a ancianos, a gente de edad entre tanto y tanto, de una ciudad, de un país. Entonces eso muchas veces pecamos, entonces creo que hay que tener cuidado con eso y estar súper pendientes de esto que está pasando. Lo primero es que es inevitable que tuvimos un desplazamiento social. Nos encerraron, nos cambió la vida, dejamos de salir a restaurantes, dejamos de salir a centros comerciales, dejamos de compartir socialmente con nuestras comunidades familiares, de amigos, de negocios, y eso obviamente generó un caos en el consumo absolutamente vertiginoso. Y les cuento, por ejemplo, nosotros en Colombia somos inversionistas de una compañía que ojalá muchos de ustedes conozcan, y si no tienen que venir a Colombia para conocerla, que es un restaurante que se llama Andrés Carne de Res. Es un restaurante que, mejor dicho, dicen que si uno viene a Colombia y no viene a Andrés Carne de Res es como si no hubiera venido a Colombia. Y era un restaurante icónico, tradicional, de fiesta, miles de personas los fines de semana. Y llega la pandemia y, oh, sorpresa, nosotros no teníamos canales digitales, nosotros no teníamos canales de domicilios, nunca nos imaginamos vender por domicilios. Entonces yo creo que esto generó ese sacudón, y es, ¿qué vamos a hacer para llegar a la gente que está encerrada?
Entonces, esa es una primera tendencia importantísima porque ahí se deriva un sinnúmero de oportunidades que van a estar latentes en los próximos años, en particular este año, pero ahí saldrán muchas ideas de negocio para ustedes. La gente tiene que trabajar ahora home office, entonces todo el tema de las adecuaciones de las casas, tener un internet perfecto, tener unos lugares ergonómicos de trabajo en las casas. La gente está con las mamás super mamás y los papás super papás, les toca con una mano atender los niños y con la otra atender la reunión y con la otra esperar a ver qué hacen de almuerzo. Entonces, todo lo que sea como solución para resolver esos problemas que ahora tenemos en la casa, porque se nos juntó todo en un mismo lugar, eso es una oportunidad de negocio. Ya no podemos salir a hacer deporte o de pronto medianamente sí, pero ya deporte nosotros solos y de pronto algunos sean súper buenos para eso, otros de pronto no. Entonces, todo el tema de online, de entrenamientos, de salud mental, de salud física, es importantísimo, como cursos de cocina, cursos diferentes que se puedan dar virtualmente, son súper apetecidos por la gente. Incluso las mismas plataformas de comunicación como esta, como Zoom, como Teams, han tenido una atracción importantísima, pues porque ahora se volvió nuestro medio de comunicación y yo sé que hay veces es tedioso y uno se cansa y se agobia de estar uno pegado a la pantalla todo el tiempo, pero es nuestra realidad y tenemos que vivir en esa nueva realidad. Entonces, traten de pensar y enfocarse en cómo pueden ustedes ofrecer productos o servicios en el marco de esas necesidades que tienen hoy los hogares. El siguiente es que resulta que lo que antes era innovador, hoy se volvió como muy esencial, ¿no? Es decir, uno antes pensaba que la innovación era como súper tecnológica, que mejor dicho era una vaina, todo como alrededor de la tecnología, de los cambios disruptivos, de la biotecnología, nanotecnología, etcétera. Pero resulta que nos tocó volvernos innovadores con temas esenciales. Y eso es importante porque al final se volvió que las innovaciones podían ser muy pequeñas y que por pequeñas que fueran iban a generar unos impactos súper importantes y entonces eso generó como un rebalanceo en lo que era la innovación para las compañías. Entonces, innovación es poder hoy trabajar al aire libre en un lugar cómodo y poder tener la facilidad de tener sus alimentos al lado de la mesa. Innovación es, por ejemplo, hoy ver un concierto de manera virtual y sentirse que uno está metido en el concierto como si estuviera viendo el concierto en vivo. Innovaciones, por ejemplo, que antes yo tenía que ir a maquillarme y ahora resulta que lo puedo hacer yo sola a través de un curso virtual y me queda perfecto. Eso es innovación. Entonces, miren, por ejemplo, esta estadística es pues más que diciente y es que todo lo que se reportó de los cursos online y de todos los tutoriales que se trazan a través de Google crecieron el 65%. Y eso es una cifra absolutamente astronómica. Entonces ahí también hay un montón de oportunidades porque ahora todo el contenido es virtual. Entonces, ¿cómo logramos que nuestros negocios, por muy tradicionales que sean, puedan generar videos que hagan ese engagement o esa conexión entre el usuario y el negocio tradicional, porque seguramente ya no van a poder ir las veces que querían a la tiendita para comprar el pastel, o ya no van a poder ir al centro comercial para medirse la ropa, ya ni siquiera te puedes medir la ropa, te toca llevártela a tu casa a medirla y luego volver a entregarla para cambiar. Entonces, imagínense todas las oportunidades que hay alrededor de esto de contenido, de cómo somos disruptivos en volver un negocio que era tan tradicional en un tema que además genera esa relación y esa sensación de innovación y de cambio de satisfacción en el consumidor final. Luego tenemos acá un tema, es que como estamos trabajando en la casa, resulta que las compañías tuvieron que repensar las formas de contratación. Es muy probable que en los próximos meses o en los próximos años ya todo lo que se llamaba contrato de término indefinido, contrato de término fijo, deje de existir, porque las empresas se dieron cuenta que la gente puede ser más productiva en menos tiempo. Las empresas se dieron cuenta que los sistemas de compensación laboral de nuestros países son muy ineficientes y que cuestan mucha plata, tanto para el empleado como para el empleador. Entonces, aquí se está generando todo un cambio en ese ambiente de trabajo y en esas condiciones laborales, pero al final el empleado también está sintiéndose un poquito cómodo trabajando en la casa y se está dando cuenta
que además de trabajar de 8 a 8 en una oficina, hay muchas otras cosas que se pueden hacer siendo uno eficiente en unas cuantas horas de trabajo. Entonces, aquí pues son ejemplos de que trabajar en la casa pues ha traído un sinnúmero de retos y de necesidades. Miren ahí al papá, ahora además son profesores, entonces tienen que adecuar todos los espacios de trabajo para poder ser profesores por un lado y dar resultados laborales por el otro. Entonces yo creo que todo lo que está relacionado con la experiencia de trabajo en las casas es otro nicho interesantísimo en donde sí, sin duda alguna habrá un montón de oportunidades para explorar. Luego está acá el tema de la conexión con un computador, es decir, la experiencia que vivimos ahora es todo esto, o sea, qué lindo hubiera sido, por ejemplo, estar en un lugar con ustedes y poder hacer esto más interactivo y que pudieran hacerme preguntas y que yo pudiera parar en cada diapositiva y que ustedes me pudieran preguntar y profundizar en un tema. Entonces es cómo ahora logramos en este mercado digital, virtual, online, conectarnos con esas personas y poder hacer sentirles que es como que ahora es todo a través de experiencias. Que antes uno decía como, ay, no, eso ni siquiera uno pensaba en la experiencia. Yo creo que las experiencias incluso en las que uno tenía, por ejemplo, en un restaurante, ni siquiera era la experiencia de la comida, sino la experiencia de que te atendieran súper bien, de que te sirvieran espectacular la comida, que de pronto a la comida le saliera humo. Eso era una experiencia que ahora no la podemos tener. Entonces es cómo logramos cautivar a ese cliente y cómo hacemos que reconsidere su experiencia de una manera diferente. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno ya recibe un domicilio, no es la caja que uno recibe en una bolsa y ya está con la factura, sino que, por ejemplo, ahora te ponen mensajes aspiracionales e inspiradores para que uno se conecte con la marca y con su propósito. Entonces, te llegan cajas, por ejemplo, en donde te dice que toda la comida ha sido cuidada, en donde las cajas que estás recibiendo tienen un propósito de reciclaje. Entonces, todo eso es importante pensar que al final genera como esa excitement, ¿no? Esa excitación en poder recibir algo y sentir que es algo especial y que es un producto o un servicio que al final le va a crear a uno esa experiencia como consumidor. Entonces, esto ha sido una revolución absolutamente gigante porque ahora las experiencias pues en Estados Unidos seguramente será muy diferente a lo que estamos nosotros recibiendo como experiencia en Latinoamérica, pero es, por ejemplo, ya ver que uno ni siquiera tiene que tocar las pantallas de los cajeros automáticos, es, por ejemplo, lo que hizo Amazon Go, que uno ya entra como esa foto y ya ni siquiera tiene que tocar, sino que con las huellas y con la mano ya lo reconocen a uno y sabe uno que está buscando. Es el tema de los supermercados, que todo es contactless, que incluso ya han hecho supermercados que uno entra por un drive-thru y vive la experiencia como si estuviera en un supermercado, pero de una manera diferente. Entonces, todo eso ha hecho cambiar mucho los patrones de consumo, incluso en los mismos deportes. Entonces, ya ahora todo el mundo es bicicleta con sus, ¿cómo se llamará eso? Pues para poder hacer y sus maratons y sus pantallas y su música y tratar de simular los ambientes como si uno lo estuviera viviendo de forma real, lo mismo que es las gafas de 3D para hacer deporte. Luego tenemos un tema y es que obviamente todo lo que implica que ahora se consuma virtualmente tiene claramente un efecto inmenso en la cadena logística y de distribución. ¿Por qué? Porque al final ya nos volvimos incluso más inmediatistas que antes como consumidores, porque ahora queremos tenerlo en la casa y ya no es esto de que a uno le llega programado en 24 horas, sino que uno lo quiere todo ya, o en una hora, o en una hora y media. Entonces el consumidor de alguna manera entendió que podía tener toda esa infraestructura para recibir sus productos de una manera muy rápida y eso pues obviamente ha creado que todos los modelos de negocio se reinventen sus cadenas de distribución y sus cadenas logísticas y de transporte. Entonces miren que ya los supermercados se están entregando con bicicletas también para el propósito, ¿no? De más rápido, más ecológico, más amigable.
ya las personas reciben sus cosas en casa de una manera especial y en media hora, una hora. Toda la parte, digamos, de empaques, yo no sé si ustedes lo hayan vivido, nosotros en particular demasiado, y es que todo el tema de empaque para que cumpla con todos los estándares de bioseguridad y no solo el plástico o el cartón o el empaque bonito, sino es como cómo construyo a través de esos empaques también lo que estamos hablando y es cómo llego con estos empaques con un mensaje a mi consumidor final. Entonces creo que eso ha costado mucha plata y mucho esfuerzo porque al final eso antes no estaba, ¿no? Entonces antes yo no tenía que empacar 3 veces un vaso o yo no tenía que meter mi comida en una caja, sino que la ponía en un plato. Entonces eso es importante que lo tengan presente porque ahí tienen ustedes que dimensionar los costos y todos esos costos como ocultos que ya son visibles en una pandemia que van a tener que incluir dentro de sus modelos de negocio y tener súper presentes para poder pues avanzar. Luego tenemos el tema esto me encanta, y es que se los hablaba un poquito con los temas ambientales, sociales y de género, y es que cada vez más las personas, como que la parte de ambiental, social, se volvió absolutamente relevante para las marcas. Y el consumidor cada vez más se da cuenta de esos detalles de inequidad en las compañías, esos pequeños detalles de las marcas han sido absolutamente sutiles para que el consumidor rechace o tenga mayor empatía con esa narrativa que tiene el producto que me genere a mí empatía al consumirlo. Entonces aquí es súper importante porque es todo el tema de lo de reciclaje, todo el tema de la igualdad de género, igualdad de razas, igualdad de culturas y sobre todo tener en cuenta que somos personas y que como personas tenemos que buscar la diversidad. Yo creo que más que la igualdad, y ahora yo he sido como una líder y en estos grupos, en particular en GSL, que es una de las organizaciones que apoya a More, es que es increíble cómo los negocios se han transformado en temas de diversidad. Y es increíble que ya hay estudios que evidencian que cuando tenemos equipos diversos, somos empresas muchísimo más rentables. Hay estudios de McKinsey, hay estudios del Banco Mundial que han demostrado que los emprendimientos que tienen diversidad, y ojo, diversidad no es tener el mismo número de hombres y el mismo número de mujeres, diversidad no significa tener cuotas en las compañías, y diversidad va más allá de género, porque es que acá es incluir culturas, incluir razas, incluir género, y género no solo es hombre y mujer, sino gays, transgénero, todo lo que se puedan imaginar, lo único que genera es riqueza para las compañías que se traducen en rentabilidad. Entonces, las compañías que son diversas tienden a ser 35% más rentables que las compañías que no. Lo mismo los fondos de capital privado como yo, que tienen diversidad, son mucho más rentables. ¿Y por qué? Pues porque es evidente que somos diferentes. Y al tener diferencia de pensamientos, al tener diferencia de decisiones y tener ese enriquecimiento en la toma de decisiones, pues claramente nos va a hacer diferentes y nos va a hacer mejores. Nos va a permitir ver mayores puntos de vista, nos va a permitir tomar decisiones más informadas. Entonces, esto no es un tema de equilibrio, sino un tema de diversidad y cada vez más esto está siendo prioridad en las compañías. Y ya estamos llegando al final y es que acá tenemos que crear como esos rituales disruptivos emocionales en donde las personas cada vez más compartan el contexto de la organización y ayuden a las organizaciones a co-crear en la manera que ellos consumen y podernos como reconectar como compañías con estas personas. Hoy más que nunca, la gente se dio cuenta que el afán del día a día de la oficina, que el afán y la sed por el dinero, sí es importante, pero pasó a un plano diferente al que tenía antes de la pandemia, y es que ahorita la gente busca también enriquecerse como persona y enriquecer su espíritu, porque es que es muy difícil uno lograr estabilidad en este caos, con negocios, con hijos, con todas las responsabilidades, si no nos tomamos el tiempo también para analizarnos internamente y poder tomarnos ese espacio para nosotros y para poder tener calma
Y esto va muy enfocado en la parte de la inteligencia emocional que les mencioné dentro de mis mantras. ¿Y por qué? Porque al final necesitamos momentos de esparcimiento, necesitamos meditar, necesitamos hacer ejercicio, necesitamos conectarnos en una fiesta y tomarnos un vino virtualmente con nuestros amigos, necesitamos aprender nuevas cosas. Hoy tenemos acceso a muchas actividades, entonces creo que es un momento absolutamente divino para uno poder aprender como ser humano lo que siempre quiso, aprender piano, hablar inglés, no sé, entonces traten de usar también este momento de la vida de transformación para poder lograr también hacer esas actividades que siempre quisieron hacer y que de pronto era muy lejos, costaba mucho, no tenía acceso. Ahora todo está al acceso de todos, entonces aprovechemos eso mucho. Y ya para cerrar y de pronto dar unos minutos de preguntas, y es que acuérdense que como emprendedores, muchas veces tenemos un segundo, un minuto, un chance en un ascensor, un chance con un cliente, un chance con una oportunidad. Entonces, a veces, pues el para siempre no existe, a veces el para siempre es un segundo, y ese segundo tiene que ser el segundo de nuestras vidas. Entonces, como emprendedores tenemos que estar absolutamente preparados, tener clarísimo nuestro modelo de negocio, tener clarísimo nuestro propósito, porque cuando llegue ese segundo, no podemos fallar. Entonces, Raiza, yo creo que con esto cierro y si quieres abrimos para preguntas y respondemos un par de preguntas porque sé que ya para muchos es tarde, entonces no quiero pasarme del tiempo. Excelente, Isabela. Muchísimas gracias por tu comunicación y por excelente tema tan interesante. Yo creo que ya todos vamos a seguir tu mantra de pasión, de disciplina, de constancia, dedicación, autocontrol y liderazgo. Eso es sumamente importante para cada uno de nosotros como emprendedores, como profesionales que queremos y tenemos objetivos claros que seguir. Tengo algunas preguntas por aquí. Voy a aprovechar también para poner en pantalla información sobre el certificado, a lo que te leo la pregunta y así tú vas respondiendo y las personas también pueden ir viendo la información y también por el chat poniéndole lo que es el link de la encuesta. Ya tengo varias preguntas, vamos a ir buscándola para que vayas respondiendo. Claro. Nos preguntan por aquí cómo las empresas pequeñas pueden ser modernas y actuales y además ser rentables y no estancarse. Bueno, yo creo que con lo que les di hoy tienen bastantes ideas de cómo ser modernas, porque yo creo que muchos de los errores que cometemos las empresas pequeñas es que al final, como al ser pequeñas tenemos recursos limitados, muchas veces como que nos ahogamos en el día a día, ¿no? Entonces como me ahogo en el día a día porque tengo que al final dar caja para poder mantenerme y para poder pagar, pero yo creo que una de las cosas importantes es que tienen que también parar y repensar. Hay algo que es clave en el emprendimiento y es que si no nos reinventamos permanentemente, tenemos, digamos, que el fracaso, pues, a la vuelta de la esquina. Entonces, para nosotros ser emprendedores, tenemos que reinventarnos permanentemente. Entonces, no sé, si tienes una empresa, una panadería, resulta que entonces la gente ya no va a la panadería. Entonces, ¿cómo pones al señor de la bicicleta para ir a donde está el cliente? Eso es reinvención, porque antes no lo hacías. Entonces, hay que pensar la reinvención no como algo absolutamente complejo, tecnológico, sino que es estar como en ese constante cambio que te permita de alguna manera tener tracción. Es decir, en la medida que haces esos pequeños cambios tienes que medir, porque si no mides si funciona o no funciona, para echarte atrás antes que después, pues todo eso te cuesta plata. Y yo creo que lo más importante cuando es una empresa pequeña es que muchas veces nos preocupamos más por encontrar plata, por encontrar inversionistas, que por vender. Y yo creo que una empresa en etapa temprana tiene que hacer lo imposible por vender, 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 para poder tener números, y una vez que uno ya tenga números, la plata va a llegar. Entonces eso es súper importante que lo tengan presente porque el emprender es una constante reinvención.
Raiza, ¿me escuchas? Recomienda hacer, tengo un restaurante. Sí, te escucho, ¿me escuchas? Sí, 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 sí. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, Excelente, ya, sí. te escucho. Bueno, la pregunta aquí nos hacían que la persona tiene un restaurante, un pequeño restaurante, en una zona ni de taxi. ¿Cómo ella podría seguir vendiendo y llegar a sus clientes? ¿Es un restaurante de qué? ¿Me repites el principio que se te cortó? Si un restaurante de comida en una zona turística pequeña no tiene acceso a taxis o a Uber para la entrega a domicilio, ¿cuál sería tu recomendación? A ver, yo creo que si tú no tienes domicilios, pues hay que buscar la manera de llegar al cliente porque el cliente no va a salir, pero una opción podría ser que tú crees una estrategia de take-out, que la gente vaya al restaurante, lo recoja y se lo lleve para consumir en casa. Entonces ahí lo que tú tienes que pensar es que la gente ahora no tiene tanto poder adquisitivo como tenía antes. Entonces yo lo que haría es tratar de hacer una reinvención de platos, tratar de buscar unos menús familiares. Acuérdate que ahora la gente está toda en la casa. Entonces es cómo le facilitamos a la gente que está con una mano en el computador, con otra mano con el muchachito, que en 5 minutos recoja su comida, que sea una comida saludable, que sea una comida asequible y que sea una comida que pueda solucionar su problema familiar de alimentación de una manera adecuada. Entonces, si tú no puedes llegar a través de domicilios porque es muy costoso, busca la forma de diseñar platos, menús que se adecúen en precios, en diversidad, digamos, calórica y en diversidad de menús, por ejemplo, por semanas o por días, y que la gente pueda ir a tu restaurante y tú se los empaques bien y ellos puedan llevar y consumirlos en casa. Excelente. La señora nos confirma que es un restaurante de mariscos. Okay. Sí. Ahora aquí otra pregunta que tenemos. De ¿cuáles claves recomiendas para tener una red activa? Bueno, yo creo que uno para tener una buena red tiene que ser muy proactivo. ¿Y qué significa ser muy proactivo? Pues en el pasado para mí me funcionaba mucho estar metida en eventos, participar en conferencias, ir a temas de universidades, ir a foros y sobre todo ahora es aprovechar las redes que tienes para crear esas conexiones. Simplemente, por ejemplo, miren a LinkedIn, para mí es mi red favorita, porque ahí encuentro contenido que me encanta, porque ahí encuentro gente que comparte temas profesionales conmigo y que al final podemos tener muchas cosas en común. Entonces aprovechen mucho ahora la tecnología y sobre todo es, una vez que construyan esa red, uno no se trata de tener 1000 seguidores o 1 millón de seguidores o contactos. Se trata es de que esos contactos permanezcan en el tiempo y para que tú conserves tus contactos, tú tienes que generarles valor. Entonces es darles una llamada, es mandarles y compartirles un artículo que de pronto les pueda ser interesante, es poder mantenerse en comunicación por algún tema específico, es invitarlos a un café virtual. Entonces hay muchas formas en que puedes crear la red y aprovechar la tecnología, pues porque ahorita no podemos claramente ir a un evento, ni a un cóctel, ni a una conferencia, pero sí es tratar de aprovechar eso y luego hacer estrategias personales para poderte mantener unida a esa red y que la gente te tenga siempre presente, porque de lo contrario, con tanta cosa que uno tiene, uno se va olvidando y se va desconectando de la gente. Entonces creo que eso es importante poder también mantener esas redes que uno cree hacia adelante. Excelente. Y aquí una última pregunta. ¿Cuáles ideas nos recomendarías para reinventar en los negocios? Bueno, pues yo creo que hoy les di bastantes. Yo creo que hoy les di bastantes tips y creo que ahorita la reinvención que tiene que hacer cada uno de ustedes es entender
que el mundo cambió y que hay un montón de parámetros nuevos de consumo y que hay un montón de gente buscando soluciones diferentes a las que teníamos antes. Entonces, traten de ver ustedes en qué son buenos, traten de ver qué negocio tienen, traten de ver qué nuevo enfoque se le puede dar, y si no se le puede dar un nuevo enfoque, sencillamente hay negocios que tendrán que desaparecer. Entonces, el que es emprendedor es capaz de entender que su negocio ya no tiene mercado y que tiene que buscar cuál es esa oportunidad de ese nicho que tiene que ofrecer nuevamente al mercado para poder salir adelante. Entonces, volvemos a nuestro tema de reinvención permanente y es como usen estas herramientas que les di yo para pensar hoy sobre estas nuevas tendencias y parámetros. ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Hacia dónde se pueden enfocar para poder en realidad ser sostenibles en el tiempo? Porque al final, si uno no logra monetizar, acuérdense que monetizar es súper importante. Si uno no logra tener resultados tangibles de lo que uno está haciendo en un plazo determinado, está bien, apague y repiense y vuelve y prende la máquina, porque si sigue intentando sobre algo que no le está generando ni tracción ni plata, pues es como les digo, otro gran aprendizaje es mejor cortar antes que después, porque después todo va a ser más caro, más problemático, más tiempo. Entonces ese es como un tema que he aprendido mucho y es tomar decisiones rápidas y más tempranas que tarde. Excelente. Bueno, aquí hay otra última pregunta. Vamos a contestársela y es Ana. Quiero iniciar un nuevo proyecto de productos para el cabello, pero tengo mucha inseguridad. ¿Qué me recomiendas? A ver, primero es que tienes que confiar en ti, porque es que si tú no confías en ti, ¿quién va a confiar en ti? Si tú creas un producto y tú no crees en tu producto, ¿quién te lo va a comprar? Entonces, lo primero es que uno se tiene que llenar de fuerzas, estructurar lo que uno quiere hacer, tener convicción de lo que uno lo está haciendo por pasión y con un propósito, porque si tú no te lo crees, créeme que no vas a poder vender nada a nadie. Entonces, yo creo que entrénate, usa herramientas que te puedan ayudar como a fortalecer tu personalidad y sobre todo créete el cuento de que eres capaz. Nosotros somos capaces de cualquier cosa. Entonces, estructúrate bien, practica tu pitch, practica tu discurso que le vas a dar en el futuro a quien le vas a vender tu producto, convéncete cuáles son los beneficios de que me van a generar a mí si yo me he hecho ese tratamiento y luego ve y pruébalo en el mercado antes de salir a buscar otros canales de distribución. Pero lo más importante acá, chicas, es que tenemos que creer en nuestra capacidad, tenemos que prepararnos, porque este mundo tiene demasiada gente preparada. Entonces, si no nos preparamos, si no practicamos, si no lo intentamos y probamos, pues nada va a pasar, ¿no? Entonces, el que nada hace, nada, ningún cambio genera. Entonces, yo creo que trabaja primero en ti, luego trabaja en tu producto y luego ve al mercado. Así es. Muchísimo compartir contigo. Gracias por ayudarnos a entender que el mundo cambió y es necesario buscar indicaciones en nuestras vidas. Muchas gracias. Así es. Un abrazo para todos y una feliz noche. Gracias, Isabela. Yo me quedaré unos minutos Cuídense. más aquí en línea. Cualquier pregunta ya del certificado, de cómo acceder a nuestro canal de YouTube para ver otras informaciones, talleres que son de desarrollo profesional y personal para todas ustedes. Así que le dejé ahí el link de la encuesta también, por favor llenarlo, ya que con él podemos ir mejorando cada día más, trayendo temas nuevos, también identificando cuáles son sus necesidades y nosotros como MOR Latinoamérica, como Red Global, también colaborar con ese crecimiento de ustedes. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias nuevamente a Isabela por así que
quieren validar el taller